Perfecto. Pues repito que muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta extensión, esta conferencia de extensión universitaria, un poco pasada por nieve, o sea que os agradezco mucho vuestra asistencia. Hoy tenemos la inmensa suerte de tener a dos miembros de la Asociación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Vais a ver en la presentación muchas veces las siglas ACN, ¿vale? Por sus siglas en inglés. Es una fundación pontificia católica, es decir, ha sido elevada a esta dignidad por el Papa, que como podéis intuir por el título de la charla, para el que no se acuerde los corazones firmes, la fuerza de creer en medio de la persecución, se dedica a apoyar a las comunidades religiosas, especialmente a las cristianas perseguidas, necesitadas o discriminadas en todo el mundo. Hoy contamos con la inestimable presencia de doña Nieves Barrera Cruz, responsable regional de ACN, y con don Jorge Pato García, delegado de la Fundación para nuestra diócesis de Ávila. Me vais a permitir que os presente un poco a los ponentes de hoy, ¿vale? Porque a veces creo que se nos olvida que este tipo de fundaciones están formados por personas, ¿vale? Entonces vamos a conocerlos un poquito antes de que nos cuenten en qué trabaja la Fundación. Doña Nieves ha desarrollado su labor durante los últimos 11 años en la Fundación, que se dice pronto, dedicándose con constancia y entrega a la importante tarea de dar a conocer la realidad que la Iglesia necesitada y perseguida. Desde su responsabilidad, coordina también la presencia de la Fundación en la zona centro de España. Ella está afincada en Madrid. Una labor que realiza en estrecha colaboración con una red de delegados, con Jorge, que en nombre de la institución mantienen la relación con las distintas diócesis. Gracias a este trabajo continuo se organizan actividades de oración, información y caridad, destinadas tanto a sensibilizar sobre esta realidad como a recaudar fondos para apoyar a las comunidades cristianas que más lo necesitan. Y os preguntaréis, vale, muy bien, pero ¿por qué alguien quiere dedicarse a esto? Pues parece bastante duro, ¿no? Pues mirad, en caso de Nieves, perdón, su compromiso con esta misión está profundamente marcado por su propia experiencia personal. Durante varios años vivió en Tierra Santa, donde trabajó en el ámbito del turismo religioso, que por si no lo sabéis, yo no lo sabía, es una actividad económica fundamental para la supervivencia de muchas familias cristianas en la región. A lo largo de este tiempo, también ha tenido la oportunidad de visitar países como Ucrania o Marruecos, lo que le ha permitido conocer de cerca la diversidad de situaciones que viven las comunidades cristianas en distintos lugares del mundo. Tras 5 años en Oriente Medio, decidió regresar a España con el deseo de seguir contribuyendo, de alguna manera, al apoyo de los cristianos de aquellas tierras y otras muchas, pues los objetivos de esta fundación no dejan de crecer, ¿verdad? Al volver, fue entonces cuando surgió la oportunidad de incorporarse a la Fundación, donde continúa desde entonces trabajando con la misma vocación de servicio. Por otro lado, nuestro segundo ponente, don Jorge, es ingeniero de caminos, canales y puertos, y actualmente trabaja en la Junta de Castilla y León. Se ha dedicado al ámbito de las infraestructuras y la obra pública durante más de 20 años. ¿Ha venido acaso a ponernos a picar piedra? Yo espero que no, porque, así lo creo, porque su trayectoria va mucho más allá de lo profesional. Jorge ha mostrado en los últimos años un firme compromiso con la vida pública, cultural y eclesial de su entorno. Es concejal del Ayuntamiento de Ávila y desde 2021 colabora como voluntario de la fundación que hoy nos ocupa, como delegado en nuestra diócesis. Además, mantiene una activa presencia en el ámbito cultural y divulgativo. Frecuentemente le podréis escuchar como colaborador en la COPE Ávila y leer en distintos periódicos, donde ha desarrollado una prolongada labor como columnista y crítico literario. Se trata, en definitiva, de una persona comprometida con su comunidad y con el diálogo entre fe, cultura y sociedad. Como no les quiero robar más tiempo, y como nos dijo el cardenal Tolentino hace unas semanas cuando nos visitó, que la única forma de transmitir eficazmente lo que se sabe es mediante el testimonio personal y comunitario, mejor les cedo a ellos la palabra y aprovecho para agradecerles enormemente su visita. Un fuerte aplauso. Muy buenos días a todos. No se oye, ¿verdad? Hacia arriba. Sí. ¿Se oye ahora? Sí. Ahora ya, perfecto. Muy buenos días. Bueno, has acertado. No vengo a poner a nadie a picar piedra, eso es cierto. Bueno, en primer lugar, agradecer al Departamento de Extensión Universitaria, a Carmen y a Raquel, el haber dado cabida a esta conferencia en esta mañana de nieve aquí en Ávila. También quiero agradecer la presencia de todos los que están aquí acompañándonos y a los que nos siguen a través de Internet. Por supuesto, también saludar al secretario general de la universidad, don Paco Trullén. Me ha parecido ver por ahí también al señor capellán de la UCAP.
Muchas gracias a todos los que estáis aquí presentes. También veo alguna cara conocida, algunos amigos. Muy agradecido que estéis con nosotros. Bueno, en primer lugar, hay que aclarar qué es esto de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Pues bueno, los orígenes se remontan al año 1947, justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando surge esa necesidad de atender a todos aquellos católicos alemanes que se habían quedado al otro lado del telón de acero. Yo sé que esto del telón de acero, por las caras y las edades que veo aquí, a algunos les sonará un poco a chino, pero bueno, creo que todos alguna referencia tendréis respecto al muro de Berlín y todas estas cuestiones, así que se encargaban, el inicio fue ese. ¿Cuál es la realidad que vivimos a día de hoy? Bueno, pues la Fundación Pontificia está presente con 23 oficinas en todo el mundo y desde la Fundación se dedica todo el esfuerzo a estar al lado de las comunidades cristianas que más sufren y que más lo necesitan. Hay tres grandes líneas de acción en la Fundación, que es la defensa de la libertad religiosa, un apoyo pastoral y material a aquellos que lo necesitan y, por supuesto, también el estar con todas aquellas personas que, por motivos de guerras, desplazamientos forzados, necesitan ese apoyo de la Fundación. En los próximos minutos, mi compañera Nieves va a plasmar aquí una realidad en referencia al informe de libertad religiosa elaborado, que se terminó de elaborar el año pasado, en la que estoy seguro de que vamos a ver cuestiones muy interesantes, pero ya hago una advertencia, no va a ser agradable. Pero tenemos que pensar una cuestión, y es que, aunque no sea agradable y aunque no veamos esa realidad existe. Esa realidad existe más allá de nuestras fronteras, es una realidad que muchas veces no ocupa los grandes titulares en los medios de comunicación, pero creo que la labor que hoy está haciendo la Universidad Católica de Ávila, dando difusión a esta realidad de la libertad religiosa en el mundo, es esencial y, sin duda alguna, creo que nos vamos a sentir todos interpelados por la realidad que nos va a dibujar a lo largo de los próximos minutos Nieves. Y como lo que ella tiene que decir es mucho más interesante que lo mío, directamente ya te cedo la palabra, Nieves. Pues muchas gracias, Jorge. Y reitero todos los agradecimientos. Los reitero a la universidad, a todos vosotros, a los que estáis al otro lado de la pantalla, a la capellanía, pero no solamente en nombre de la Fundación, sino en nombre de todos los cristianos para los que estamos trabajando, a los que estamos ayudando, porque siempre nos dicen lo mismo cuando vamos a los países. No nos olvidéis, gracias por darnos voz. Como habéis oído, una de las líneas que trabajamos es la información, y este tipo de conferencias nos ayudan a que se conozca una realidad que veréis como en muchos casos ni os imagináis, y que se conozca para movernos de alguna manera. Es verdad que hay situaciones muy complicadas, muy complejas, a veces nada agradables, pero me gustaría que a lo largo de esta conferencia lo que veamos es cómo, a pesar de esa dificultad, hay gente que sigue siendo firme en la fe y que sigue teniendo la fuerza suficiente que le viene del Señor para creer en medio de la persecución. Estos son testimonios reales que hemos ido a conocer y que os vamos a traer. Pero antes que nada, me gustaría hablar de, primero hay que tratar la cuestión de si hay persecuciones porque no hay libertad religiosa. Aquí estamos muy acostumbrados a poder pensar en lo que queremos, a poder opinar, a poder decidir, a poder elegir. Hay países en los que esta situación no es posible en cuanto a la religión, en cuanto a qué religión, qué creencias quiero tener. Y vamos a ver un poquito, en primer lugar, con este vídeo, una visión general.
Todas las imágenes que habéis visto son reales. Son de países en los que creer en algún tipo de religión no es posible. ¿Por qué hablamos de libertad religiosa? Porque es esencial para la Fundación. Porque la Fundación trabaja para que la Iglesia pueda seguir siendo ella misma. ¿Y qué es la Iglesia? La Iglesia es buena nueva. La Iglesia es poder hablar de Cristo en cualquier lugar. Si no hay libertad religiosa, entonces no es posible hablar de Cristo, entre comillas, porque la Iglesia sigue hablando y sigue con sus vidas manifestando que hay un Dios misericordioso que puede ayudar a sobrevivir y a sobrellevar cualquier situación. Por eso es tan necesario ver cómo está este derecho. Y partimos de la base de que, bueno, es un derecho fundamental. Creo que ya lo habréis oído alguna vez. Está presente en la Declaración de los Derechos Humanos y se dice en el artículo 18 qué es este derecho, qué es el derecho a la libertad religiosa. Y es que toda persona tiene derecho a creer en lo que quiera, a pensar, tiene derecho a la libertad de conciencia y a la libertad de religión, a elegir qué religión quiere, a elegir si la quiere cambiar y a manifestarla. Ya se nos queda un poquito atrás la época del COVID, pero seguramente hemos vivido una situación en la que hemos podido intuir un poquito lo que es no tener la posibilidad de decidir dónde, cómo y cuándo quiero ir a realizar mis prácticas religiosas, ¿no? En cualquier sitio hemos tenido, bueno, pues se han cerrado iglesias, no nos dejaban, ¿no? Tan solo intuimos un poquito lo que puede vivir esta gente en estos países. Tengo que decir que el derecho a la libertad religiosa es muy importante porque si no existe y con que hay una religión a la que no se le permita ya no hay libertad religiosa, bueno, pues si no existe este derecho, quiere decir que se vulneran muchos otros derechos. Pensadlo bien. Si no me dejan decidir qué religión quiero tener o qué ideas puedo pensar, no tengo libertad de pensamiento. Pero si no me dejan ir a celebrar mi Eucaristía, no tengo libertad de culto. Pero es que tampoco tengo libertad de reunión, ni libertad de expresión, porque no puedo hacerlo públicamente. Pero tampoco tengo libertad de educación, porque seguramente no me permitan tener escuelas en las que se eduque en la fe católica. Como veis, son muchos derechos los que se vulneran cuando no hay libertad religiosa. Y esto es un barómetro para saber si realmente en los países existe toda esta libertad. ¿Cómo se pierden los derechos fundamentales? Esta imagen es muy representativa. ¿Cómo podemos perder la libertad religiosa? Pues muchas veces llega poquito a poco. Es como la imagen que veis, como una casa con un montón de tejas en las que va pasando el tiempo y de repente llega una tormenta y hace que se caiga una teja. Al tiempo llega una helada y estropea más tejas. Al tiempo, así poco a poco, va habiendo circunstancias por las cuales se van cayendo las tejas. Y lo dejamos pasar en muchas ocasiones. Decimos, bueno, ya veremos. Bueno, esto no pasa nada. Bueno, entonces llega un momento en el que se han caído tantas tejas que cuando llega una tormenta un poquito más fuerte, la casa entera se hunde. Muchas veces pasa lo mismo. Va llegando poco a poco y va llegando, a lo mejor hay países en los que empieza con una discriminación, en la que los cristianos u otras religiones no tienen los mismos derechos que un ciudadano por no tener la religión que en ese país se decide que es la que hay que tener. Y poco a poco van discriminando sueldos diferentes, no tienen acceso a determinadas condiciones básicas, se les retiran ayudas. Eso pasó durante el COVID en Pakistán, se retiraban las ayudas de emergencia a los cristianos, etcétera, etcétera. Y poco a poco va aumentando, hasta llegar a países en los que se puede llegar a perder la vida. Mirad que estamos en un mundo en el que se analiza la libertad religiosa en 196 países. Y según este informe, que sacamos cada 2 años, vamos viendo cómo va evolucionando todo esto. Bueno, pues vemos que en 62 países se registran violaciones a la libertad religiosa. Y de estos 62 países hay 24 en los que hay persecución con violencia y hay 38 países en los que se sufre discriminación. Si miráis al otro lado de la imagen, vemos cantidades según población. En un lado vemos número de países, pero en el otro lado vemos número de población, es decir, que casi el 65% de la población mundial vive en países en los que no se respeta totalmente este derecho. ¿Qué quiere decir? No quiere decir
que vayan a perseguir a todas estas personas, sino que viven en territorios en los que pues esto puede ser complicado. Puede ser que te ataquen o puede ser que no, pero en estos países, en estos gobiernos, no se respeta totalmente la libertad religiosa. Mirad, este es el mapa del mundo. Este mapa, cada vez que sacamos el informe, se tiñe más de rojo, más de naranja, y el rojo cada vez es más rojo. Como decía nuestra compañera de comunicación, no encontramos un número de Pantone que pueda marcar cómo sube la violencia en estos países. Entonces, todos los países que veis en color naranja son los países en los que se sufre discriminación. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que hay determinados, como os decía antes, no se cumplen todos los derechos si no se profesa la fe que el país o ese gobierno decide que es la que hay que seguir. Y, pues como os decía, derechos como pues, no tener el mismo sueldo, no acceder a determinados tipos de educación, etcétera, etcétera. Y luego los países que veis en rojo son los países en los que se puede llegar a perder la vida, en los que te persiguen, te torturan, te matan por ser cristiano. En algunos casos se persigue también otras religiones. Quiero comentaros que en China hay una etnia, los uigures, que es musulmana y a la que se está masacrando. Entonces, por eso digo, hablamos en este momento del derecho a la libertad religiosa. El resto de los países que están en gris son los países en los que estamos nosotros, en los que todavía las leyes, si hay un ataque a la libertad religiosa, tienen una pena, unas consecuencias. Entonces, todavía los gobiernos, nosotros en nuestra Constitución española se dice que todo ciudadano tiene derecho a la libertad religiosa. Entonces, todavía se protege en estos países. Es verdad que en algunos países han aumentado el número de ataques, el número de situaciones en las que, bueno, pues se va en contra de determinadas religiones, pero todavía las leyes nos protegen. En los otros países en los que hay discriminación, seguramente lo que pasa es que hay determinadas religiones a las que no se protege. O, si hay ataques, no se actúa para defenderlos. Y, por supuesto, en los países que están en rojo hay persecución y hay asesinatos incluso por este tema, ¿no? Antes de seguir, me gustaría poneros un ejemplo de un país en el que se vive la persecución. Vamos a escuchar este vídeo. Este vídeo es de unos seminaristas de Nigeria que fueron secuestrados. Vamos a escuchar cómo vivieron esta situación. It was like every other day, except for the cold. Barely 10, 15 minutes to our sleep, we heard a loud noise. Opening the door, what we saw was a gun to his head, and we were told to come outside. I was like, wow. So we are being kidnapped. My experience at the kidnappers then, it's not something anyone would wish for his enemy. While we wake up, we're being flogged. They'll call us to come and call our parents and tell them to bring money. You are making the call, they are flogging you mercilessly. Though I think God was there, I know He was really there with us. Como veis, es una situación muy complicada. Y podéis pensar, vale, es que son seminaristas. En Nigeria hay una persecución durísima en la que por ser cristiano realmente te juegas la vida. Van a buscarte, van a buscar a los sacerdotes y van a buscar también a los laicos. Y os he traído el ejemplo de una chica nigeriana, Yanada, que estuvo aquí en España. Estuvo aquí para contar su testimonio. Os introduzco un poquito porque me gustaría que vierais esa situación que es muy complicada y muy dura, cómo la viven estos seminaristas y cómo reacciona toda la población ante estas situaciones. Yanada es una chica que cuando vino tenía 20 y tantos años y fue secuestrada 4 veces por Boko Haram. 4 veces en las que la maltrataron y también secuestraron a toda su familia. Una de esas veces la secuestraron estando ella en el hospital
en el quirófano, la estaban operando de apendicitis. Entraron radicales islámicos, vamos a hablar de radicales islámicos, de gente que llega a matar a los de su propia fe si no cumplen las cosas como ellos piensan que tiene que ser, ¿de acuerdo? Entonces, estas personas entraron en el hospital para secuestrar a todos los cristianos que había allí y se llevaron a toda la familia. Ella se fue con la herida abierta y se escondieron en el bosque. Pudieron escapar. Otra de las veces la secuestraron a ella, a toda su familia, junto con su padre. Y entonces los secuestradores quisieron, obligaban al padre, le decían que abusara de ella delante de todos ellos y el padre se negó. Le dijeron que le matarían. Él se negó, obviamente, y delante de ella le cortaron la cabeza y se la entregaron a ella. Estas son las realidades que viven. Y ahora me gustaría poneros el vídeo de ella explicando cómo está ahora. Vosotros, aquí hay mucha gente del ámbito sanitario. El vídeo que os vamos a presentar viene porque tenemos un proyecto en Nigeria que consiste en un centro de trauma, un centro de sanación, un centro en el que se acoge a todas estas personas que han tenido estas situaciones y donde se les ayuda a sanar no solamente las heridas físicas, sino las heridas del corazón. Y esas heridas son las más difíciles de curar. Por eso está la Iglesia ahí, porque solamente sanan desde la presencia de Dios. Y es muy difícil trabajar estas situaciones, pero los sacerdotes que están preparados son psicólogos y el personal sanitario está preparado. Nosotros ayudamos con estos proyectos a que se formen. Ellos, poco a poco, van sanando de la manera que os voy a enseñar. Vamos a ver. I want to say thank you for you guys all Quiero daros las gracias a todos because you guys have supported me so much. porque todos vosotros me habéis apoyado tantísimo. Thank you for being your midst today. Gracias por estar aquí hoy. So I want to talk about my life, Quiero hablar de mi vida, the way I escaped. de cómo he escapado. I escaped from the terrorist hand when they kidnapped me. Yo escapé de estos terroristas cuando me secuestraron So when I came back house, y cuando volví a mi casa I used to dream, I don't used to sleep, I don't used to talk to anybody. yo solía tener pesadillas, sueños horribles y ni siquiera hablaba con la gente. And when my mother saw this, Y mi madre empezó a ver esto she decided to take me to the church. y ella decidió llevarme a la iglesia. When we go to the church, we meet Father. Cuando me llevó a la iglesia conocí al Padre Fidelis. Father prayed for me. El Padre Fidelis oró por mí, She asked me to come for a counseling. me pidió que fuese a la consejería a recibir consejo. She used to pray for me, do counseling for me, Él rezó por mí, él me aconsejó, talks to me about life, me habló acerca de la vida, that my life will change. que mi vida cambiaría. And he now asked me what did I want to do. Y me preguntó, ¿qué es lo que tú quieres hacer? And I said I want to go back to school. Y yo dije, me encantaría volver al colegio. They take me to school Así que me llevaron al colegio and I'm done today. I thank God and I thank the church in it. y yo pude graduarme. Yo doy las gracias a ayuda de la iglesia necesitada. So my process of forgiveness, my mother used to pray for us every day. Mi madre solía rezar por nosotras cada día And she teaches us that God tells us that we should forgive y nos enseñó que Dios nos manda a perdonar so that we have peace of mind. para que tengamos paz en nuestra mente. And so God used to say that forgive your enemies. Y And Dios love nos them. manda a perdonar a nuestros enemigos. This is the one faith of the Christian. Eso es parte de nuestra fe cristiana. Same message? Okay. I forgive them when I pray. Y yo los perdono cuando rezo. I have rest of mind. Y ya tengo paz en mi mente. This is when I forgive and I forget. Y yo olvido, perdono y olvido. Como veis, es
Es espectacular escuchar a esta chica, que literalmente perdona. El sacerdote que está al lado es el director del centro de trauma. No parece, según la veis, os la encontráis, no parece que haya vivido estos 4 secuestros. Pues eso es gracias a la capacidad de perdonar. Es un perdón que no es posible realmente. Pensadlo bien, si os hicieran eso a vosotros, ¿seríamos capaces de perdonar? No, cada uno, estas son circunstancias como muy personales, ¿no? Pero que se necesita la presencia de Dios en ese corazón para poder hablar así de esto. Entonces, por eso os digo que es son testimonios que nos demuestran que se puede permanecer firme en la fe en cualquier circunstancia. Bueno, hemos hablado del número de países en los que hay esta falta de libertad religiosa. Hay más datos. En 46 países se considera alarmante. Cada vez vemos que va a peor, ¿no? Hay sitios en los que la libertad religiosa no está garantizada por la ley, como os decía, o en los que solamente se pone en el papel. Ese mapa lo llamamos el mapa de la vergüenza, porque hay muchos países que han firmado tratados en los que se pide el respeto a la libertad religiosa y se guarda en un cajón, ya no se cumple, ¿no? Hay países en los que no se permite cambiar de religión. En Pakistán, por ejemplo, hay leyes y en la India hay leyes anticonversión. Y hay países en los que la presión social causa esa discriminación por cuestiones de fe. ¿Qué quiere decir esto en cuanto a los cristianos? Que hay 413 millones de cristianos que viven en países donde pasa esto. Volvemos a lo mismo, no es que vayan a pegar o a matar a los 413 cristianos, sino que a los 413 millones, sino que viven en esos territorios en los que hay falta de libertad religiosa. Entonces, 1 de cada 6 cristianos vive en estos territorios, ¿no? Y en cuanto a los que están expuestos a la persecución, son 220 millones que están expuestos en lugares donde hay esa persecución. Entonces, en 1 de cada 3 países del mundo, los cristianos han sido víctimas de ataques. O sea, es grande la proporción, ¿no? Y vamos a ver este vídeo en el que también se nos cuenta más cómo está. Vamos a ver estas imágenes, cómo está la libertad religiosa. Vamos allá. En Pakistán, la libertad religiosa está gravemente amenazada. Las acusaciones de blasfemia se han multiplicado en los últimos años, desatando una ola de violencia sectaria, linchamientos y ataques contra las comunidades cristianas y otras minorías. Cada año, entre 500 y 1000 niñas cristianas e hindúes son secuestradas, convertidas a la fuerza al Islam y obligadas a casarse con sus secuestradores. Detrás de cada cifra hay una familia rota, impunidad y un silencio impuesto por el miedo. Mientras tanto, el país vive una grave crisis política y económica, en un contexto de creciente poder de los grupos extremistas, impulsado por la toma de posesión de los talibanes en la vecina Afganistán. Las leyes, la violencia y el miedo siguen marcando el destino de las minorías en Pakistán, uno de los países del mundo donde vivir la fe es un verdadero acto de valentía. Aún así, siguen viviendo su fe cristiana. Tuvimos aquí en España al director de Justicia y Paz, una organización que se encarga de que se cumplan todos estos derechos, y nos contaba que a las chicas las casan muy pequeñitas y luego con el tiempo, entonces son repudiadas por las comunidades muchas veces porque las obligan a convertirse y luego aquellos con los que las han casado, con las que las han casado, las abandonan. Entonces se quedan como en tierra de nadie, sin ningún tipo de derecho, abandonadas, con hijos muy jóvenes, y bueno, esto es lo que viven, ¿no? Y no se permite la fe cristiana, está perseguida. Sabéis que la ley de la blasfemia permite acusar si se ha hecho algo en contra de Alá, del Corán, del profeta, y bueno, tienes serios problemas, incluso hay veces que la propia población se toma la justicia por su mano y puedes llegar a perder la vida. Hablamos de quién persigue, ¿no? Pues hay varios focos, hay varios agentes. Por un lado, los gobiernos autoritarios, países como Corea del Norte, en los que no se permite la religión, o el extremismo religioso, que cada vez va llegando a muchos países aprovechando conflictos. Os acordáis todos del Estado Islámico en Irak, ¿no? Aprovechando conflictos que ya existen, entran y empiezan a extenderse y a
intentar conseguir que la población se una a ellos por medio del miedo, la violencia y todo para conseguir territorios y recursos. El nacionalismo étnico-religioso en países como en la India, en los que para ser un ciudadano con todos los derechos tienes que profesar una religión, hablar un idioma y haber nacido en un territorio. Y el crimen organizado, que aprovecha y va a atacar a los líderes religiosos para secuestrarlos y crear más presión. Y en este informe, estos son los datos que un poco las conclusiones que hemos visto, ¿no? Que así, a grandes líneas. Primero, que las guerras fulminan la libertad religiosa, porque lo último que se piensa es en la religión y no te permiten, bueno, vivirlo. Obviamente, si hay una guerra es muy difícil vivirlo en muchas ocasiones, incluso no te permiten objetar para poder quedarte, como los pastores, como ocurre en Ucrania, pues en muchas ocasiones se les ha querido llevar al frente, entonces no importa que tu labor pastoral sea muy necesaria, ¿no? Hay desplazamientos masivos por el tema de la persecución y también por las guerras. Entonces son situaciones en las que hay mucha vulnerabilidad y la persecución va a estas personas que tienen que trasladarse, dejarlo todo a causa de su fe. El autoritarismo, hemos visto antes que es otro de los agentes de persecución. El terrorismo yihadista va creciendo y se va adaptando, se va metiendo en distintos países y va pues, con esos fines de conseguir, primero, convertir a gente y también conseguir territorios, terrenos, bueno, pues va creciendo cada vez más. El nacionalismo étnico-religioso, como os he comentado, el crimen organizado, que también está en contra de la fe. Muchos sacerdotes son secuestrados, son asesinados porque son también referente en las comunidades y también se utiliza para generar más presión. En Occidente hay cada vez más ataques, tenemos libertad religiosa, pero hay cada vez más ataques y hay menos objeción de conciencia. Creo que aquí también estaréis muy sensibilizados con este tema, ¿no? La llegada de la inteligencia artificial es también un elemento para perseguir. Se persigue a aquellos que hacen búsquedas sobre fe, sobre cómo puedo… O sea, cuando se hacen preguntas sobre espiritualidad en países que a lo mejor no tenemos la libertad como aquí o no hay una fe como la que tenemos aquí, pero se va controlando todo eso y se persigue a la gente por medio también de esas búsquedas. Ser mujer y creyente es muy difícil en estos países porque es estar en la diana de la persecución. En muchos países ya conocemos que, por supuesto, ser mujer es ser un cero a la izquierda y además van a por ti. En Irak, no sé si ya nos lo habéis oído, tenemos un panfleto en el que se dice cuánto cuestan las mujeres cristianas y yazidíes. Y cuestan menos que un móvil. En el 2014 vendían a las mujeres de 50 a 40 años por $50, una cosa así. Iba subiendo cuando más pequeñas eran hasta llegar a las niñas, ¿no? Pues es estar en el punto de mira y tienes muchísimo riesgo. Pero lo positivo es que a pesar de todo esto, a pesar de esa falta de libertad religiosa, la religión sigue siendo un instrumento de paz y de diálogo. Pensad, y además vamos a hablar del cristianismo, que es la religión del perdón. ¿Qué es lo que proclama el Evangelio? Perdonad a vuestros enemigos. Como lo ha dicho ya Nada. Eso permite sanar los corazones, eso permite la paz en las comunidades, eso permite el diálogo. Y es realmente esa es la razón de ser del Evangelio, ¿no? Amaos los unos a los otros. Y por eso es tan importante que todo esto se dé a conocer. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues muchas veces nos lo preguntamos, ¿qué podemos hacer? Pues en esta ocasión hemos hecho una acción en la que cada uno de vosotros, cada una de las personas que quieran actuar puede actuar. ¿Cómo? Firmando un manifiesto en el que nosotros vamos a recoger firmas y vamos a llevar a las instituciones internacionales para pedir que condenen la persecución religiosa, para que se tomen medidas, para que protejan a las comunidades religiosas en riesgo, para que no tengan que desplazarse de sus casas a causa de su fe, para que no lo pierdan todo y para que se ayude a las personas concretas y a los grupos que sufren esa persecución religiosa. ¿Qué es lo interesante de este manifiesto? Que cada firma cuenta.
Es decir, ¿cuántas veces decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer si es que no se puede hacer nada? En este caso sí. Lo hemos repartido por todas las oficinas internacionales y durante todo este año vamos a estar hasta hasta noviembre del 2026 recogiendo las firmas y vamos a ver, tendremos una actividad que se llama la Semana Roja, la Red Week, en la que haremos recuento de todo esto y lo presentaremos a las instituciones internacionales. Vivir. Y ya, simplemente deciros que pensamos muy bien, vosotros también en el ámbito sanitario, que cuando vengan estas dificultades, bueno, acordaos de todas estas personas que os digo, son personas reales a las que hemos conocido, a las que ahora podemos poner nombres y apellidos. Ojalá esto os lo acerque, porque es una realidad que existe. Y ojalá podáis ver lo afortunados que somos en esta parte del mundo, en la que podemos pensar, creer y decidir lo que queramos. Valoradlo, protegedlo y os invito a que ayudéis como personas, sin más, y como cristianos, a todas estas comunidades que siguen pidiéndonos ayuda, no solamente poniendo voz, no solamente económicamente, sino también, por supuesto, como cristianos, rezando por ellos. Pues hasta aquí. Mientras pensáis alguna pregunta, que ojalá podamos... Me voy a coger la chuleta para que no se me olvide nada. Bueno, como habéis podido comprobar, la realidad de la persecución religiosa en el mundo va cada vez a peor. Creo que es... ¿Qué edición es de este informe de libertad religiosa? El número 25, me parece. Número 25, son cada 2 años y no hay un año en el que haya estado el mapa mejor que el anterior. Digamos, sí. Por lo tanto, creo que después de acercarnos a esta realidad y en referencia, por empezar por el final de lo que nos ha expuesto Nieves, creo que es muy importante firmar ese manifiesto, porque, bueno, todos en Instagram compartimos historias que son mucho menos relevantes, pues bueno, firmar este manifiesto puede tener una trascendencia mucho más relevante que otras cuestiones que hacemos en nuestro día a día. Está muy claro que la libertad religiosa está en franco retroceso y parece ser que tener una fe cada vez es más una cuestión a perseguir antes que a respetar. Y lo que tenemos que tener claro en todo momento es que tanto la libertad de una persona de no creer es igual de importante que la libertad de una persona de creer. Es verdad que en España, por ahora, no estamos en esos niveles de violencia que hay en algunos países, que es muy extremo. Pero bueno, hemos visto en el vídeo que se derriban cruces, no sé yo si estamos realmente tan lejos de la realidad de la persecución religiosa. Es más, creo que todos tenemos en mente lo que ha ocurrido hace unos días en la gala de los Goya, con una actriz en esa alfombra roja. Como bien sabéis, la película más premiada esa noche fue la película de Los Domingos, que habla precisamente de una elección relacionada con la fe, como es esa chica que decide dar el paso para convertirse en una consagrada. Y es en esa alfombra roja cuando le preguntan a una actriz qué le parece esa película. Y ella dice que le parece bien, pero que ella prefiere otra. Bueno, hasta ahí es lo que llamamos libertad de opinión. A ti te gusta una cosa, a mí me gusta otra. Pero cuando lo que hacemos es más que expresar un gusto o más que expresar una opinión y señalamos, es cuando ya estamos pasando ese límite de la libertad de expresión. El problema vino cuando ella decía que se negaba a aceptar, y cuando uno se niega a aceptar es que va a luchar en contra de eso, que los jóvenes, decía literalmente, estén tirando hacia lo cristiano. Ahí ya estamos poniendo la diana en un grupo concreto como son los cristianos. Decía que le daba pena que los jóvenes necesitasen creer en algo. Bueno, a ti te puede dar pena, pero volvemos a que ella hizo, a continuación de eso, otra referencia, y es decir, que se agarren a la fe cristiana. ¿Cuál es la necesidad de, en el espacio público, en un espacio de audiencia, en un espacio subvencionado con fondos públicos, de hacer ese señalamiento hacia un grupo? Por no hablar de cómo continuó, ya en esa verborrea, de calificar de chiringuito a la Iglesia Católica.
Habría que aclararle a esta señora que la Iglesia Católica tiene entre sus principales misiones conducir a las personas a la santidad, transmitir la fe y hacer caridad, algo que a ella le debía parecer francamente mal. Como vemos y como decía, se está utilizando en ocasiones el espacio público para señalar a un grupo precisamente por su forma de vivir la fe. Si nadie se mete con alguien por ser ateo, nadie se tiene que meter por alguien por creer, sea en el Dios uno y trino de los católicos, sea en Alá, en Buda o en quien se quiera creer. Tiene que ser una libertad que no puede ser violada de ninguna manera, ni siquiera de formas tan sutiles que no hace falta llegar a lo que es la violencia contra las personas para que haya esa persecución. ¿Y cómo podemos luchar contra esta falta de libertad religiosa? Pues bueno, la Fundación propone los 3 pilares básicos que decíamos. El primero de ellos, la difusión, y eso es lo que estamos haciendo en la mañana de hoy. Se está difundiendo la realidad de la persecución religiosa en el mundo. Por lo tanto, como decía al principio, es muy importante y agradecemos profundamente que la Universidad Católica haya apostado por esta conferencia para dar esta visión y hablar de la persecución religiosa en el mundo. Luego tenemos también lo que es la oración. Nos lo dicen muchas personas que vienen a España a ofrecer su testimonio. Hay un evento anual que ha sido hace pocas fechas, como es la Noche de los Testigos, en la Catedral de la Almudena, que vienen personas que han sufrido la persecución religiosa en sus carnes para exponer cómo ha sido esa vivencia. Y ellos dicen que sienten esa oración. Es más, no sé si recordaréis, en el año 2015, en una playa en Libia, el ISIS degollaba a 21 personas, a 21 cristianos coptos, y lo que se podía leer en los labios de esas personas antes de ser degollados era que estaban rezando el Padre Nuestro. Por lo tanto, si ellos en ese momento extremo recurrían a la oración, nuestra oración también les va a servir a ellos. Y por supuesto que también está la caridad, porque hay veces que hay que cubrir necesidades materiales. Y me va a permitir, Nieves, que yo hable de una cuarta, que no está entre esos 3 grandes pilares, pero yo creo que es muy importante. Y es que, para reafirmar lo negativo de la persecución religiosa, es el hecho de que nosotros no reneguemos ni escondamos nuestra fe. Hay muchas ocasiones en las que en nuestros ámbitos sociales, en ciertos contextos, incluso aquí en el ámbito universitario, que nos parece que es más cómodo obviar el decir si profesamos una religión y si vamos a misa, por ejemplo. Eso puede estar en ciertos contextos que sea menos cómodo. Y yo os voy a hablar directamente de lo que es mi vivencia personal. Y aquellos que me conocen lo pueden confirmar. Nunca me he ocultado de ser católico en ninguno de los ámbitos de mi vida. Y creo que aquí alguno, Javier, por ejemplo, lo puede confirmar. Y creo que es una labor que todos debemos realizar, no para presumir, sino solamente para defender el espacio de libertad religiosa en nuestras vidas. No podemos permitir que, por el contexto social, se trate de coartar la libertad de que cada uno ejerza la fe del modo que la quiera vivir sin hacer daño a nadie. Creo que en la mañana de hoy nos ha servido para acercarnos a esa realidad de los cristianos perseguidos. Creo que conocéis la Fundación, veis el manifiesto, que es, bueno, como esas cuestiones que hay en change.org para poder apoyar otras causas. Creo que es muy importante hacerlo. Además, las nuevas tecnologías lo facilitan mucho. Os animo a ello. Os agradezco vuestra presencia aquí. Le agradezco a Nieves la excelente presentación que ha hecho y espero que os haya servido para reflexionar sobre la realidad en la que vivimos en nuestro país, lo afortunados que somos en algunas cosas de poder vivir, como va a pasar dentro de unas semanas con la Semana Santa, una vivencia pública de nuestra fe, y también para que apreciemos lo que sufren otros por poder vivir su fe de otra manera. Nada más, os lo agradezco mucho y cualquier pregunta que queráis hacer, estamos a vuestra disposición. Antes de vuestras preguntas, decir a todos los que están al otro lado de la pantalla, vosotros habéis recibido en papel el manifiesto, pero para los que estáis al otro lado y también para vosotros, lo podéis encontrar en la web de la Fundación, en ayudalaiglesianecesitada.org, y por medio de un QR se puede firmar.
Si queréis, ahí tenéis toda la información, tenéis todos los datos, os hemos repartido un boletín en el que viene todo esto que se ha contado y más. Y bueno, pues nos ponemos a vuestra disposición para que todo el que quiera conocer más, preguntar, pues aquí estamos. Así que os animo a que, si alguno quiere preguntar, que pregunte. Todas esas manos que están levantadas, no va a dar tiempo este tiempo. O sea que, venga, por favor, animaros. Cualquier pregunta. Son tímidos, son bastante tímidos. Yo, bueno, lo primero os quiero volver a agradecer que estéis aquí hablándonos de esto, porque creo firmemente que si no se habla de algo, pues no existe. Entonces, ahora os hablo a vosotros, tanto los que estéis en casa como los que estéis aquí presentes. Dice, nos han contado bastantes datos, ¿vale? Bastantes datos bastante duros. A mí me gustaría que estos 45 minutos que habéis estado aquí sentados, escuchándonos, sean fructíferos. Entonces, ellos nos han pedido lo que en inglés se llama el call to action, ¿vale? Que quiere decir, bueno, vale, que muy bien, esto que me has contado, y ahora, ¿qué tengo que hacer yo? ¿No? Ellos nos han dicho que tenéis ese manifiesto para poder hacer algo, ¿no? Para ponerse en marcha. Yo os recomendaría también que simplemente os sentéis 20 minutos en silencio, es decir, me voy a coger estos 20 minutos, y le deis una vuelta a esto que hemos oído, ¿vale? Eso es uno que yo os propongo. Y otra cosa que os propongo ahora, como os veo un poco tímidos, es, de todos los datos que nos ha dado Nieves, que son bastantes datos, me gustaría que cada uno de vosotros cerraseis los ojos y eligieseis dos. Dos datos que os hayan impresionado muchísimo. Y si solo con esos dos datos muy específicos, ¿vale? Por ejemplo, mira, os hago un ejemplo. A mí me ha impresionado mucho que a las niñas, ¿no? Se les venda, se les siga vendiendo, porque por suerte es que nosotros en esto como que nos cuesta un poco, ¿no? Nos parece ciencia ficción. Y que cuanto más jóvenes, pues más caras son, ¿no? Por ejemplo, es una cosa que me ha impresionado mucho. Pues simplemente dos datos muy concretos, y si a partir de esos datos muy concretos les podéis aprovechar y hacerles alguna pregunta para profundizar en esos datos que os han impresionado mucho, pues sería fantástico. ¿Se os ocurre de momento alguno? Si no lo hago yo, ¿eh? No. Bueno, os voy a dar un poco de tiempo, ¿vale? Pensadlo, de verdad, que no es difícil y que no... Que tienen cara de que son muy majos, ¿vale? Que no os van a reñir, no como yo. Entonces, yo les voy a hacer una pregunta sobre la libertad. Porque a nosotros, a lo mejor, aquí en donde vivimos, la libertad religiosa nos suena un poco como... No le damos mucha importancia, ¿no? Porque, por suerte, se supone a priori que la tenemos perfectamente. Entonces, y las leyes nos van a defender si se vulnera esta libertad. Pero nos han hablado, en un concepto más amplio, la libertad tiene muchos prismas, ¿vale? Nos han hablado de libertad de asociación, de libertad de culto, de libertad de expresión, de muchos tipos de libertades. A mí me parece que a vosotros, que os conozco, os debería sonar bastante un término que se llama la objeción de conciencia, ¿no? ¿Os suena? Para poder objetar, primero hay que tener libertad de conciencia, ¿no? Entonces, a mí, supongo que la respuesta es afirmativa, que si creen que la objeción de conciencia forma parte de esta libertad religiosa, y si es así, ¿cómo la podríamos defender? Y sobre todo, si hacemos ese ejercicio de ponernos en un país en la que se ven vulneradas todas estas libertades, ¿qué haríamos nosotros, por ejemplo, como profesionales sanitarios, si no tenemos libertad para ejercer nuestra profesión? Bueno, es un tema que está ahí en el aire, ¿no? Es un poco lo que está habiendo. El Papa Francisco llamaba a toda esta persecución la persecución educada, ¿no? Es decir, en aras de defender los derechos de una persona, no se respetan los derechos de otra. Y aquí entra la objeción de conciencia. Yo creo que aquí en esto lo importante es estar al día de todo lo que está pasando, igual que un personal sanitario está al día de todas las innovaciones, pues saber qué es lo que hay, ¿no? Y ver qué canales hay legales para manifestar esa opinión, de la misma manera que tenemos un manifiesto. Es decir, me gustaría que se protegiera a estas comunidades, que se defendiera a esta gente, ¿no? Pues la ley también tenemos canales para manifestarlo, pero ponerse en acción en ese sentido, en
no estar pasivos, sino estar al día, estar pendientes y no dejar que las tejas se vayan cayendo, como veíamos en la primera diapositiva. Y eso es una cuestión una cuestión personal en la que tenemos que estar, primero ser conscientes de nosotros, del valor de ese derecho, porque creo que a veces no lo somos. Aquí es muy fácil vivir sin ninguna preocupación. Yo siempre digo que aquí estamos acostumbrados a cambiar de país sin ningún problema, a no tener que pedir un permiso para entrar o para salir, a no tener que depender de lo que te diga un gobierno de cuándo vas a celebrar tu Eucaristía. Entonces, eso no lo conocemos porque no lo hemos vivido, no somos conscientes, pero realmente tenemos que, ojalá podáis descubrir lo importante que es poder pensar y creer en lo que queráis. Entonces, pues, esa acción es también conocer, por eso la Fundación quiere dar a conocer todo esto, ¿no? Y luego ver qué canales hay para manifestarlo de una manera normal, legal, pacífica, pero que quede constancia de que uno no esté de acuerdo. Bueno, yo, respecto a esa pregunta que nos formulas, la respuesta es muy corta y al pie. Objeción de conciencia por respeto, sí. Por señalamiento, no. Y si los que estáis aquí sois mayoritariamente del ámbito sanitario, me gustaría saber cuántos de vosotros pensáis que la objeción de conciencia en vuestro ámbito es señalamiento y cuántos pensáis que es por respeto. ¿Quién piensa que es por respeto? Pues levantar la mano, no vamos a cortar la mano a nadie. ¿Y por señalamiento? No, creo que aquellas manos que hay por el fondo lo dicen bien claro. Cuando a ti te consultan para saber si quieres manifestar que por tus creencias, por tu ideología no quieres realizar, creo que todos tenemos en mente de qué estamos hablando, sobre todo el tema del aborto o la eutanasia, Sí. que no quieres hacer esas prácticas sanitarias, entonces, si a ti te dicen que te incluyas como objetor porque te quieren respetar tu decisión en cuanto a tu ética y a tu moral, entonces bien. Lo malo es cuando se hace una lista para señalar a aquellas personas que no están comulgando con el sistema que se quiere imponer. Imposición, no. Respeto, sí. Entonces ahí la importancia es del sentido que da la persona que elabora esa lista y en qué sentido se va a usar esa relación de personal sanitario que quiere o no realizar una práctica sanitaria. Por eso decía, si la objeción de conciencia es para respetar, obviamente, todo lo que sea para respetar el ejercicio de una profesión, perfecto. Si lo que van a hacer es hacer una lista para señalar y para separar a ciertas personas en el ejercicio de su profesión, entonces no. Muchas gracias, Jorge. Para el que todavía no se haya enterado un poco de qué va esto, le animo a consultar una polémica de hace muy pocas semanas, meses, en la Comunidad de Madrid sobre la objeción de conciencia, ¿vale? ¿Alguna pregunta os ha surgido? Estas dos ideas que os vais a llevar a casa, seguro, seguro. ¿Alguien quiere profundizar en alguna de ellas? Por supuesto, pues os va a hacer una pregunta entonces, Nieves. Eso por no preguntar. Por no, o sea, como castigo. A mí me gustaría saber cómo veis este tema, es decir, ¿alguna vez os habéis planteado que alguien llegue y os pueda decir que no, que por creer tengáis problemas? ¿O cómo veríais, o sea, la imagen de Llanada? Me parece que es una chica que ha vivido una situación terrible. ¿Creéis? ¿Cómo os veríais vosotros? O sea, ¿en algún momento habéis pensado que se puede dar una circunstancia así? Es un poco para ver si, no sé, compartir con vosotros. A mí esto me parece, claro, yo trato con muchas personas así, cada vez me impacta más. Cada vez que veo el vídeo de Llanada, me impacta más. Entonces, a mí me sobrecoge, ¿no? Y me preocupa no tanto el que pueda pasar aquí, sino cómo puedo, si llegado ese momento, que no lo sé, que aquí estamos todavía muy bien, pero ¿cuál sería o sea, qué pasaría dentro de mí? ¿Cómo me sentiría yo? ¿Y a qué me agarraría? ¿Alguno de vosotros ha pensado algo así alguna vez? ¿Alguno lo quiere compartir?
Yo me agarraría realmente, os digo, a estos testimonios que realmente no, o sea, me dan la certeza de que se puede, porque yo ya os digo, conocerlos en persona es muy impactante, ¿no? Y da la certeza de que si ellos pueden vivir la fe así, pues en un momento en el que, o sea, pensad que esta gente se les pregunta con un cuchillo en el cuello si se convierten o no. A mí eso es, creo que ninguno de nosotros tenemos ni idea de lo que es eso. Podemos suponer, es decir, qué valientes, qué coherentes, pero os aseguro que tener un cuchillo en la garganta y en ese momento decides tú qué va a pasar con tu vida y dices, digo sí al Señor, wow. O sea, ¿cómo lo hacen? ¿Qué es lo que tienen para que llegue ese momento, ¿no? A mí la conclusión a la que llego es que lo que tienen es una relación con Dios continua y una vida de fe, de sacramentos, basada en la oración, los sacramentos y qué es lo que realmente al final sostiene en cualquier circunstancia, con lo cual me da mucha esperanza a la hora de tener aquí dificultades, de ese tipo o de cualquier tipo. Pues justo esto era una pregunta que yo le quería hacer a Nieves, que si había observado diferencias, como son personas del mundo, y han tratado con gente de muchos países, como os he contado al principio, si han visto diferencias entre las distintas culturas cuando se enfrentan a la enfermedad o al sufrimiento, por ejemplo, ¿no? Cuando la dimensión religiosa está muy presente. Y yo creo que ha quedado claro que sí, que igual tenemos que aprender un poco también de otras culturas. Si no hay más preguntas, pues nada, queda levantada la sesión y de nuevo le damos un fuerte aplauso para agradecerles. Muchas gracias.